hoy es poneros un poco al día de los últimos avances que se han producido, sobre todo en la agenda de la Unión Europea sobre los listados de paraísos fiscales, y si nos da tiempo, ver algunos de los avances también que están en agenda para que os den contenido de cara a las actos de la semana del 3 de abril, que celebramos la Semana contra los Paraísos Fiscales. La siguiente, Patri. Patri. Esto va a ser... La siguiente. Patri. Next. Next. Bueno, esta era una de esas actividades que organizamos en el Parlamento Europeo hace como año y medio así, donde ya estábamos pidiendo que una de las medidas principales fuera la de crear y contar con la lista negra de paraísos fiscales que fuera objetiva. Solo por hacer un repaso. En Oxfam, y como estamos trabajando en esta lucha contra los paraísos fiscales desde 4 ángulos. Uno, sobre qué reglas hay que cambiar. Se trata de los listados de paraísos fiscales, la transparencia y muchas otras acciones más técnicas, pero también sobre quién hace las reglas, quién participa en esta reforma, esa petición que tenemos de generar un espacio de decisión que sea más democrático. No lo dejamos ahí solamente en lo que sería el papel de los gobiernos, sino que también trabajamos desde lo que serían los marcos de responsabilidad fiscal empresarial, y también lo que sería un nivel de legitimidad institucional con las zonas libres de paraísos fiscales o los marcos de contratación pública con criterios de legitimidad fiscal. Pero todos ellos giran alrededor de una cuestión fundamental: ¿cuál es la definición de paraísos fiscales? ¿Cuál es la lista de paraísos fiscales que podemos utilizar? ¿Y cómo entendemos qué número de países y por qué criterios van a estar en esa lista de paraísos fiscales? La siguiente. Justo hace unos meses, en noviembre, estalló el último de los escándalos fiscales, los Paradise Papers. Estoy con el ordenador normal, o sea que no es... Publicamos un informe con 5 medidas claves para acabar con los paraísos fiscales. Y solo por recordarlas, porque les vais a encontrar algunas de ellas en los elementos de los que vamos a estar hablando. Lo primero que planteamos en noviembre es que se necesitaba una lista negra de paraísos fiscales que tuviera criterios objetivos y que permitiera aplicar sanciones o contramedidas para poder frenar la utilización de esos paraísos fiscales. Lo que planteamos también es que esta lista negra tenía que haber sido elaborada sin injerencia política, que es objetiva justamente. Luego, necesitamos también poder acabar con la opacidad de los más ricos, es decir, con la posibilidad de aquellas grandes fortunas que utilizan unos paraísos fiscales para esconder sus fortunas, el dinero que generan, o para que facilitan sus declaración, actividades fiscales. Y por eso en esos casos hablamos de transparencia. Pero podéis cerrar los micros, que no escuchamos a Susana. Vale, ya está. Pues no puede ser, como no me escuché. Me gusta. Me voy. Sí, que cierra el micro, por favor. ¿Puede seguir? Bueno, sí. Sí, sigue. Hablamos de transparencia, de quiénes son los dueños reales y finales de todas esas sociedades. Tenía mucho que ver con todo el trabajo que se ha hecho alrededor de los Panama Papers, todo ese número de sociedades offshore que se han ido creando y la dificultad de rastrear el dinero. Entonces, transparencia sobre los dueños finales, los titulares de esas sociedades, para que las administraciones tributarias no se encuentren frente a un muro de quiénes son los dueños finales. También transparencia sobre las prácticas empresariales, saber dónde están realizando sus actividades, su negocio, dónde están ganando dinero, dónde están declarándolo. En Pamplona tienen problemas. No sé yo, ¿vos? Porque dicen que se escucha entrecortado. Bueno, no sé, seguimos a ver si hay algo. Entonces, transparencia de los titulares, de los dueños reales de esas sociedades, y transparencia también de las prácticas empresariales. ¿Dónde están generando la actividad? ¿Dónde están declarando los beneficios? ¿Dónde tienen los trabajadores? ¿Y qué impuestos están pagando? Es lo que se les reconoce como el reporte país por país o country by country reporting.
Y en esta dimensión lo que estamos intentando es que este informe no sea solamente accesible a las administraciones públicas, administraciones tributarias, sino que sea público, que cualquier ciudadano pueda tener esa información. Hemos trabajado también para que las negociaciones de los tratados fiscales entre los distintos países sean justas, es decir, que cuando se negocien no se encuentre un país como Tanzania negociando en frente de Estados Unidos en una posición de desigualdad muy alta que hace que Tanzania siempre salga perdiendo, y al final esa idea de una gobernanza fiscal más justa, un organismo, idealmente un organismo fiscal mundial bajo el mandato de las Naciones Unidas. Entonces, todo el primer, o sea, lo recuerdo porque son algunos de los ejes también que van a ir saliendo, en algunos casos hemos dado pasos importantes y en otros seguimos trabajando, pero el primero es la creación de esta lista negra de paraísos fiscales con criterios objetivos. Adelante, Patri. Entonces, primero es ¿qué consideramos como un paraíso fiscal? Nosotros entendemos que son paraísos fiscales territorios que tienen una baja o nula tributación, pero también más criterios. No solamente aquellos que tienen un 0% en el impuesto de sociedades. Pensamos que son aquellos países que tienen prácticas nocivas, es decir, que están dando ventajas fiscales o un tratamiento diferente a los no residentes. Por ejemplo, el impuesto de sociedades en Malta es de un 35%, pero si tú eres un extranjero que tiene una sociedad en Malta para hacer negocios en otro país, estás pagando un 5% solamente de impuestos por esa actividad. O en Panamá, hasta ahora, tú podías tener una sociedad offshore y estar operando desde Panamá con un país tercero, mientras no hagas negocios en Panamá, esa sociedad estaría tributando al 0%. Todo lo que hemos estado viendo, no sé si os acordáis del doble irlandés y el sándwich holandés, esas son prácticas nocivas, mecanismos que hacen que algunos países estén dando ventajas fiscales a otros países. Hay otros dos temas que son fundamentales. El de la transparencia, es decir, que un país quiera cooperar con la administración tributaria de otro país para intercambiar la información fiscal, es decir, que la administración tributaria española pueda estar colaborando con la de Suiza, o más bien la de Suiza con la de España, o la de Panamá con la de España, para que podamos tener acceso a esa información. Si no hay acceso a esa información, existe una especie de secreto bancario total. Es imposible que la administración tributaria, cuando tiene sospechas de malas prácticas, pueda estar pidiendo a cualquiera de esos países que le den información sobre empresas o sobre grandes fortunas que tienen allí cuentas o sociedades. Y luego el otro es esa opacidad justamente para saber quiénes son los titulares reales en esos países de las sociedades. El hecho de que en Panamá o en Suiza existiera el secreto bancario también sobre los titulares de las cuentas es algo que rompe la posibilidad de que haya que se pueda saber qué dinero, qué activos, qué cuentas, qué propiedades están teniendo y quiénes son los realmente propietarios de esas sociedades. Entonces, vais a ver que esto tiene mucho que ver con los problemas que ha habido en las definiciones de paraísos fiscales. Siguiente. Entonces, Siguiente, Patri. Entonces, empezamos realmente moviendo el tema de los paraísos fiscales a partir del año 2009. En el G20 de 2009, en plena crisis financiera mundial, los países, el G20 que era antes un espacio como mucho más técnico de los gobernadores de los bancos centrales, se convierte en el gran espacio político donde se están tomando medidas políticas para acabar con la crisis financiera. Y en aquel momento se reconoce que es el momento de crear una especie de refundación del capitalismo. Imaginaos qué lenguaje más potente tenían en aquel momento, y que esto pasaba en gran medida por acabar con los paraísos fiscales. Desde el principio de la lucha contra los paraísos fiscales, de forma más reciente, empieza en el año 2009. Ese G20, es decir, las 20 economías más grandes del mundo, dan como mandato a la OCDE que cree una lista negra de paraísos fiscales. El problema, y ahí es donde viene el primer error, es que en ese momento la OCDE solo considera un criterio, que es el de la transparencia. Es el hecho de que un país esté comprometido o tenga intención de compartir información fiscal con otras jurisdicciones, con otras administraciones tributarias. Entonces, para poder salir de la lista negra que crea la OCDE, bastaba con que un país tuviera o
o firmara convenios de intercambio de información con otros 12 países. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues los paraísos fiscales fueron firmando convenios de intercambio de información entre ellos, se genera una especie de boom muy grande en el número de convenios y de tratados fiscales, hay más de 3.000 en el mundo en estos momentos, pero el resultado es que como el criterio era tan sencillo, tan básico, solamente de la transparencia y el mecanismo tan poco sofisticado como el hecho de que se firmaran solamente 12 convenios, pues en la lista esta negra de paraísos fiscales del G20, de la OCDE, muy rápidamente se queda prácticamente vacía. Entonces ese es el primer problema del que partimos. El G20 y la OCDE reconocen que esto fue un problema, pero que el criterio de la transparencia sigue siendo el predominante. Entonces, ahora es un poquito más, va a ser un poquito más técnico, pero vais a ver por qué pongo todos estos elementos. En el 2016, el propio G20 vuelve a dar un mandato a la OCDE para que renueve esa lista negra de paraísos fiscales, que al final se va a aprobar en el mes de julio del 2017 en la cumbre de Hamburgo, del G20 de Alemania. Entonces, vuelven a plantear que el único criterio es el de la transparencia con 3 indicadores. Existe lo que se llama el Foro Global de la OCDE para el intercambio de información bajo demanda. ¿Qué es bajo demanda? Es cuando un país se compromete a intercambiar administración fiscal con otro si el país de origen, es decir, pongamos España con Suiza, España aporta, hace una demanda a Suiza y le aporta la sospecha y la prueba de la información sobre la empresa o el beneficiario que quiere. Es decir, Suiza no da automáticamente toda la información de los residentes en Suiza, sino que España tendría que estar haciendo esa petición de información. Es como el primer paso, el modelo más sencillo de intercambio de información. Este foro global de la OCDE para el intercambio de información bajo demanda tiene ya 143 países, me parece, y uno de los criterios para la actualización es que fueran largely compliant, esencialmente cumplidores con los criterios, con los mecanismos. Hay una revisión de cómo están poniendo en marcha este acceso a la información y tiene que ser positivo el resultado. Uno de los saltos más importantes en este intercambio de información es avanzar de un modelo bajo demanda, es decir, una administración le pide a otra y aporta la prueba a la sospecha, a avanzar hacia un modelo que se llama de intercambio automático de información. Y esto es muy potente. Es uno de los grandes avances que se han producido y a partir de 2018, a finales de este año, vamos a empezar a tener datos de algunos de los países que se han comprometido a este intercambio automático de información. Se conoce como CRS porque es el modelo que la OCDE ha creado para generar un marco, un estándar de intercambio de esta información que es automático. Significa que España a finales de este año va a empezar a recibir de forma automática toda esa información y podrá empezar a cuadrar datos de residentes españoles que estén en Suiza, etcétera. Vamos a ver si de verdad se dan a finales de este año. Ojo, este intercambio de información solamente es sobre personas físicas, no jurídicas. Es decir, solamente se aplica a los individuos, no a las empresas. Pero es un paso fundamental. Y el otro criterio que utiliza la OCDE en esta revisión es el que el país haya firmado lo que se llama la Convención Multilateral para la Asistencia Mutua en Materia Fiscal, que no lo podían poner más fácil, la verdad. Pero da igual, es decir, es un convenio que firman los países y pueden elegir comprometerse al intercambio de información o bajo demanda o automático. La cuestión es que, al final, con un modelo más sencillo o con un modelo más sofisticado que es el intercambio automático, la OCDE solo considera la transparencia como el criterio. El resultado es que, analizando todos los países, revisando todos los países, una revisión entre pares que se hace entre todos los países de la OCDE, resulta que la lista negra de paraísos fiscales que aprueba el G20 en julio de 2017 solo tiene un país, que es Trinidad y Tobago. Un país que tiene aproximadamente 1 billón de habitantes, con poca actividad, salvo que tiene petróleo y que a empresas como Repsol les sigue preocupando que sigan en la lista negra de paraísos fiscales. Pero es el único que tiene. Siguiente. Entonces, con todo esto y también con los distintos, es decir, con la incapacidad de la OCDE por tener una lista negra de paraísos fiscales, con los escándalos que se estaban produciendo, la Comisión Europea, el comisario Moscovici, que es el que aparece ahí en esta foto,
plantean, la Unión Europea necesita también tener una lista negra de paraísos fiscales. En junio de 2015, que era muy poquito tiempo después de que estallara el caso de LuxLeaks, la Comisión decide crear una lista negra de una forma muy sencilla, agrupando a todos los países que están en al menos 10 de las listas negras de los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Y así le sale una lista de 30 países. Solo que como ese proceso se había realizado de una forma muy dirigida por la Comisión Europea sin ninguna participación de los Estados miembros, pues los gobiernos se les suben encima, los gobiernos tanto europeos como de los paraísos fiscales que aparecen ahí, se crea un jaleo monumental y la Comisión Europea tiene que retirar esta lista negra de paraísos fiscales. Y que en 2015 tenemos un primer ensayo que es un fracaso absoluto, pero nos da esa lista negra de 30 países. Siguiente. Vale, tenemos un fracaso, pero la Unión Europea sigue pensando que tienen que... O sea, lo vais a ver porque ahora es importante ver quién toma la iniciativa. Entonces, la Comisión hace esa propuesta, sale mal, y entonces el Consejo de la Unión Europea, los Estados miembros, los países, deciden crear una lista negra de paraísos fiscales. No es la Comisión, no es el Parlamento, son los propios Estados los que deciden crear esa lista negra de paraísos fiscales. Y lo hacen a través de un grupo de trabajo que ya existe, que se llama el Grupo del Código de Conducta. ¿Por qué es importante saberlo? Porque es el grupo más opaco que existe funcionando dentro de la Unión Europea. No hay ninguna transparencia sobre quiénes son los miembros, cómo están trabajando, quiénes son las personas. Pero es este grupo el que toma la iniciativa de elaborar la lista negra de paraísos fiscales. El primer paso, es decir, si ya habíamos tenido un problema con la lista de la Unión Europea, de la OCDE y el G20, si habíamos tenido un problema con la lista de la OCDE, de la Comisión Europea, lo que este grupo plantea primero, antes de establecer una lista, hay que crear unos criterios, hay que identificar unos criterios. Y nosotros estuvimos trabajando mucho sobre estos criterios. Y hay 3 niveles de criterios. Uno, el primero es el de la transparencia. Si os fijáis, los 3 indicadores para el criterio 1 de transparencia son exactamente los mismos que están que utiliza la OCDE y el G20. Es decir, es el mismo mecanismo que el de la OCDE, solo que añade otros 2 criterios más. Y 2 criterios que son muy importantes. El criterio 2, que es el de equidad fiscal, es decir, el hecho de que un país tenga prácticas nocivas y regímenes preferenciales, y el criterio 3, el que esté aplicando todos los avances que se han producido en las reformas fiscales internacionales, es decir, toda la agenda BEPS. Es decir, parte del mismo proceso de la OCDE y añade dos elementos fundamentales. Uno, que haya realmente una voluntad de estar aplicando todos los avances que se han ido creando en la agenda de reformas internacionales, sobre todo en la agenda BEPS, y 2, incorpora el criterio de equidad fiscal. ¿Por qué esto es tan importante? Os pongo un ejemplo. Irlanda es un país que tiene un nivel de transparencia muy alto, tiene un nivel de intercambio de información tributaria con muchos países, pero es un país también que tiene un nivel de agresividad fiscal muy elevada, porque tiene mecanismos que permiten reducir al mínimo la tributación de grandes empresas cuando están domiciliadas en Irlanda, o cuando están utilizando Irlanda como puente para otras inversiones. Entonces, para nosotros, quedarnos solamente en el criterio de opacidad, en la falta de transparencia, era un problema, porque no reconocía las prácticas que están teniendo paraísos fiscales que son fiscalmente agresivos, que pueden ser transparentes, pero que en cambio están teniendo un nivel de agresividad con respecto a otros muy importante. Y esto es de la propia Unión Europea. ¿Cómo lo explican? El criterio de transparencia, la competencia fiscal justa y el que exista una actividad económica real, es decir, que realmente el país no está aplicando medidas que animan a esta fuga artificial de beneficios hacia paraísos fiscales. Pero si os dais cuenta, los mecanismos de la Unión Europea son mucho más completos, los criterios mucho más completos de lo que está planteando la OCDE, y van por el buen camino realmente recogiendo justamente recomendaciones que nosotros habíamos estado estableciendo. Siguiente. En todo este proceso hay como 4 fases. Uno es cuando se identifica, la comisión identifica, bueno, el grupo de conducta identifica los países con los que tiene que hacer la revisión de
esos criterios. En una primera fase la Unión Europea fue tan osada que incluso hizo una revisión de países del G20 como Estados Unidos para ver si realmente cumplía con todos esos criterios, o sea que hubo una primera fase realmente muy valiente de la Unión Europea. Hace un screening, valora en función de esos 3 indicadores los países. Este proceso fue entre junio de 2016 y diciembre de 2017 aproximadamente. La tercera fase es la creación de la lista y una cuarta fase es el monitoreo de esa lista. Entonces, la lista se publicó el día 5 de diciembre del año pasado y el objetivo es que esta lista sea evaluada al menos todos los años, pero en la práctica está haciendo mucho más rápido de lo que imaginábamos, al menos este primer año. Y que al menos vamos a esperar una lista negra actualizada a finales de 2018, pero ya vais a ver que en el fondo se han producido muchos cambios. Entonces, todo esto, lo que es realmente muy potente es el criterio 2, el de la equidad fiscal, que va muy en la línea de lo que nosotros estamos planteando, que no puede ser que un país tenga prácticas fiscales que son fiscalmente agresivas y que pueden poner en realidad en riesgo o suponen una amenaza para los demás países. Entonces, aquí trabajamos mucho también sobre la Unión Europea para cómo se identificaban estos 2 criterios. El problema es que están bien planteados, pero la Unión Europea no fue muy transparente ni muy clara sobre la metodología que iba a utilizar para evaluar a todos los países en función de esos 2 criterios. Pero al menos conseguimos que hubiera un indicador de esas malas prácticas que sea el 0% en el impuesto de sociedades. Puede parecer muy obvio, pero nos costó mucho conseguir que se incorporara como uno de los indicadores. Eso significa que países como las Islas Bermudas, que tienen un 0%, o las Bahamas, por ejemplo, que tiene un 0%, automáticamente pudiera estar considerado entre los paraísos fiscales. ¿Por qué es un problema? Porque la Unión Europea no tiene competencia, tiene un problema de sensibilidad o hipersensibilidad cada vez que se habla de aplicar tipos en el impuesto de sociedades. Porque todavía la fiscalidad de los tipos de impuestos son una cuestión de soberanía nacional. Entonces, cada vez que la Unión Europea siente que está perdiendo soberanía porque empieza a hablar de tipos nominales en otros países, la cuestión se pone muy tensa. Pues hubo una discusión muy grande, especialmente con el Reino Unido, pero al final se incorporó también este indicador del 0% y eso permitía que no se quedaran fuera muchas de las islas que dependían de la corona británica. Pero estos 2 indicadores son eso, la existencia de regímenes presidenciales que pueden perjudicar a otros países o que los países cuenten con mecanismos que facilitan la creación de esas sociedades offshore o que pueden suponer puentes para esa fuga artificial de actividad de beneficios sin que haya una actividad económica real. Esto de la actividad económica real, hay que saber luego, si nos da tiempo, cómo va a ser la cuestión más importante de toda la agenda que se va a desarrollar en el futuro. Ahora, ¿cómo definimos todo eso? Nosotros intentamos hacer una valoración de lo que tenía que ser la lista negra de la Unión Europea si se aplicaran de forma objetiva esos criterios y buscamos, por ejemplo, entre toda la información pública, pues saber cuál era el peso que todos los ingresos que se generaban por la propiedad intelectual, por los ingresos, por dividendos o por la inversión extranjera directa se estaban generando. Nos encontramos, por ejemplo, que las Islas Bermudas tenían una inversión extranjera directa que era un 60.000% más importante que su Producto Interior Bruto, o que había países como Holanda que están recibiendo ingresos por propiedad intelectual que es 2000% superior a su Producto Interior Bruto. Entonces, lo que intentábamos es ver dónde existía un desajuste entre lo que tiene que ser la actividad económica normal del país y los ingresos que se generan cuando tienen en el país esas prácticas nocivas. Este es el criterio más importante. El resultado es que el 5 de diciembre, tenéis que pensar eso, que es una lista negra que parte con criterios que no son perfectos, porque no están del todo bien definidos, porque no hay información siempre pública, pero que al final están yendo en la buena dirección. Y el resultado es que el 5 de diciembre del año pasado tenemos la primera lista. Hicimos mucha presión, si os acordáis, sacamos en el mes de noviembre un informe sobre lo que tendría que ser la lista negra de paraísos fiscales europea, si realmente estuvieran aplicando de forma objetiva esos criterios, que se llamaban,
lista negra o un lavado de cara. Entonces, con eso lo que queríamos era presionar a la Unión Europea para que la lista no se quedara vacía desde el principio. Y en una especie de encaje político, la Unión Europea presentó dos listas en realidad, una lista negra y una lista gris. En un primer momento la lista negra tenía 17 países y la lista gris 47 países. En la lista negra había muy pocos de los sospechosos habituales, tan solo algunas de estas islas del Caribe, pero sobre todo Panamá, pero nos encontrábamos con países como Mongolia, como Túnez, como Corea del Sur, que nadie entendía muy bien qué es lo que hacían en esta lista negra de paraísos fiscales. Y en cambio en la lista gris nos encontramos a todos los sospechosos habituales, desde Suiza, Islas Caimán y muchos otros territorios. Ninguno de los europeos. La Unión Europea desde el principio plantea que no se va a hacer una revisión de ninguno de los estados europeos. Entonces, ¿qué es lo que nos planteamos? En el momento en el que se publica esta lista, nosotros reaccionamos diciendo que hay varios problemas. Siguiente, Patrick. Vale, espera. Siguiente. Me confundió. Entonces, en diciembre de 2017 planteábamos, la lista negra tiene sobre todo a países, muy pocos de los países que son sospechosos habituales, de los grandes actores en esta lucha en los mecanismos de planificación fiscal, y no incorpora ninguno de los países de la Unión Europea. Pero también, además, es un proceso extremadamente opaco. El Código de Conducta no publica en aquel momento, en diciembre de 2017, ninguno de los mecanismos, ni sabemos qué es lo que están pidiendo a los países, ni tenemos claro cómo se ha hecho la revisión, ni a qué se han comprometido los países y cómo podemos tener países como Túnez en la lista negra y a otros países como Suiza en la lista gris. Entonces, pasa a la anterior, Patrick. A la anterior. Desde diciembre de 2017 han pasado muchas cosas y no ha cesado de moverse esta lista negra. En enero de 2018, apenas un mes después de que se publiquen, ya salen otros 8 países de la lista negra para entrar en la lista gris, entre ellos Panamá, pero también sale Túnez, y Corea del Sur de esta lista gris. ¿Por qué países como Túnez están en esa lista gris? Porque tienen unas medidas para atraer la inversión extranjera directa que suponen en la práctica que no estén pagando prácticamente nada en estas zonas especiales en las que se pueden estar implantando. Son muy agresivos en el tipo de fiscalidad que están ofreciendo para atraer esa inversión extranjera directa. Pero seguimos teniendo ahí en Namibia, por ejemplo, etc. Eso es el 23 de enero, que aquí genera mucho ruido porque supone entre ellos la salida de Panamá, y hay muchas sospechas de que España ha estado presionando para que Panamá salga de esa lista negra. El 13 de marzo, en el otro ECOFIN que se produce, salen otros 8 países de la lista negra y entran algunos otros. ¿Qué es lo que ha pasado? Vuelven a salir países, pero también entran 4 países de los pequeñitos islas del Caribe que antes habían quedado fuera. Porque muchas de estas islas habían sido barridas por los huracanes de septiembre de 2017, la Unión Europea había decidido que les daba un plazo de tiempo más amplio para que pudieran analizar mejor los compromisos a los que tenían que llegar. Entonces, en marzo de 2018, 3 meses después, ya han avanzado, y así tenemos hoy una lista que tiene 9 países, pero si os fijáis son 9, salvo Namibia, son casi todo islas o del Caribe, del Pacífico, muy pequeñitas y que no suponen, bueno, realmente no son los grandes actores de estas prácticas de planificación fiscal. En cambio, tenemos una lista gris de 62 jurisdicciones. Entonces, lo interesante en realidad está en estas 62 jurisdicciones. ¿Por qué? Porque estas 62 jurisdicciones se han comprometido con la Unión Europea a incorporar reformas con respecto a uno o a los 3 criterios que habíamos indicado al principio, o a incrementar su nivel de transparencia o a suprimir sus mecanismos de prácticas fiscales que son nocivas, o a comprometerse con la aplicación de las medidas BEPS. Entonces, esto supone en realidad que haya, entre esos 62 jurisdicciones, se han comprometido a más de una centena de reformas. Esto es un paso fundamental, es enorme también. Y eso es la verdadera fuerza de esta lista negra de paraísos fiscales. Entonces,
como decía, no, la anterior, Patri. Eso. Entonces, en diciembre pedíamos que hubiera transparencia sobre todo este proceso y que se incorporaran los países de la Unión Europea. Y vinimos trabajando mucho con la Unión Europea y tengo que decir que la Comisión, el propio comisario Moscovici fue un gran aliado, porque una de las cosas que queríamos era tener acceso a esas cartas. Hoy en día, la Unión Europea ha hecho públicas todas las cartas que ha enviado a los distintos gobiernos y a partir del 13 de marzo se han empezado a hacer públicas las cartas de compromiso de 31 gobiernos. Hoy hay 31, pero esperamos que para fin de año las 62 estén disponibles. Ya tenemos el 50% de las cartas. Y ahí vemos que Túnez se ha comprometido, por ejemplo, o Marruecos o Perú se han comprometido a reformas antes de final de año y eso nos da una agenda de cambios muy, muy grande. Y además, para nosotros nos permite trabajarlo con nuestros equipos país también para hacer un seguimiento de lo que estas reformas suponen. Es decir, que para fin de año veremos, pero en teoría habrá una revisión de cómo se han cumplido esos compromisos y si se han cumplido o están en marcha, esos países pueden salir de la lista gris o pueden volver a entrar en la lista negra. Entonces, en resumen, lo que tenemos es una lista negra basada en criterios no perfectos, pero que van por buen camino, una lista negra que es, insuficiente, corta, no representativa de la realidad, pero una lista gris que está generando un movimiento de reformas brutal, hasta el punto de que la OCDE nos ha anunciado ya que va a revisar su lista gris, su lista negra de paraísos fiscales, también en base a los nuevos criterios que la Unión Europea. Así que realmente lo que estamos viendo es que todo esto está generando un mecanismo de presión para que la definición de los paraísos fiscales ya no sea solamente la transparencia, sino se incorpore este criterio de las prácticas nocivas. Para nuestra sorpresa, y eso es lo que hemos venido trabajando, donde la Comisión Europea nos dio una sorpresa total hace un par de semanas, cuando en la publicación del paquete de invierno del semestre europeo anuncia que hay 7 países de la Unión Europea que tienen prácticas de planificación fiscal agresiva. ¿Qué es el paquete de invierno del semestre europeo? 2 veces al año la Comisión Europea revisa los indicadores de macroestabilidad o de estabilidad macroeconómica de los distintos países de la Unión. Eso significa que es ahí donde le dicen, por ejemplo, a España que tiene un nivel de déficit muy alto, etcétera, y que tiene que corregirlo. Es decir, lo que la Comisión Europea está diciendo es que la estabilidad macroeconómica de la Unión Europea no puede ser a costa de tener unas prácticas fiscales agresivas. Y eso además no lo hace en un tuit que publica el comisario, sino en el informe, que es una de las Biblias, uno de los pilares del funcionamiento de la Comisión Europea, donde revisa todos los indicadores de todos los países. Ahora vamos a ver si esto puede suponer penalizaciones. Por ejemplo, con España ha habido penalizaciones cuando el nivel de déficit era demasiado alto, etc. Vamos a ver en qué se convierte. Pero no tenemos a esos países en la lista negra oficial, pero sí tenemos a la Comisión Europea denunciando ya que tienen prácticas de planificación fiscal agresiva, con lo cual también nos da la razón cuando decíamos que Holanda, Irlanda, Luxemburgo eran paraísos fiscales, no solamente las islas del Caribe. Siguiente. Vale, hasta aquí todo lo que es la lista negra europea y si queréis, ahora hacemos turno de preguntas. Pero un par de avances más que se han producido. En el ECOFIN también del 13 de marzo se aprueba una directiva que es fundamental, que es la de la transparencia de los intermediarios financieros. Es decir, se hace obligatorio que cualquier intermediario financiero, banco, despacho de abogados, consultoras, auditoras, cualquiera que esté diseñando, vendiendo o implementando un esquema fiscal, lo tiene que notificar a la autoridad fiscal de su país. Incluso si no lo han conseguido vender a un cliente, incluso si su cliente se lo han vendido y el cliente no lo ha puesto en marcha, solamente por el hecho de diseñarlo, ese intermediario financiero está obligado a notificar a la administración tributaria del país esas prácticas. Se pondrá en marcha a partir de 2020. Pero eso significa cortar la vía, estrangular la posibilidad de que cualquiera de estas grandes auditoras, etcétera, estén al servicio de las grandes empresas para diseñarles esquemas fiscales que realmente supongan en la práctica un mecanismo de planificación fiscal. Si esto funciona, es una bomba realmente. Vamos a ver si luego la letra pequeña permite que
los auditores se escapen o la reinterpreten, pero en principio es un avance fundamental. Y el último de los avances que se han producido, que se han publicado, por si lo habéis escuchado en la prensa, es una aprobación también, una presentación de una propuesta sobre qué fiscalidad habría que aplicar a toda la economía digital. Y esta la presenta la Comisión Europea. Entonces, ¿por qué presentan todas esta propuesta? Con todo este paquete de reformas BEPS, incluso con toda la lucha contra paraísos fiscales, seguía habiendo un agujero fundamental porque las grandes tecnológicas, sobre todo, la digitalización de la economía, estaba permitiendo que las empresas, ese tipo de empresas, no estuvieran pagando impuestos allí donde desarrollan su actividad económica real. La gota que colmó el vaso fue el año pasado cuando el Tribunal de Cuentas en Francia reconoció que había 1.027 millones de euros que no podía exigir como pago de impuestos a Google en Francia por la actividad económica que Google estaba desarrollando en Francia, porque Google era líder en el mercado, pero no tenía un establecimiento permanente, es decir, no tenía un domicilio fiscal en el país. Entonces, todo el sistema de fiscalidad internacional y de fiscalidad realmente, en cuanto al impuesto de sociedades, se vincula a la existencia de un establecimiento permanente, es decir, que tú tengas físicamente un domicilio fiscal en el país. ¿Por qué? Pues porque históricamente tú pagabas impuestos allí donde fabricabas tornillos, etc. Google domina el mercado en Francia, pero puede hacerlo sin necesidad de estar físicamente en el país. Incluso puede tener personas contratadas, pero no estar fiscalmente reconociendo que tiene beneficios en el país. 1.027 millones de euros, que es como un 25% de lo que pagan las grandes empresas aquí en España en estos momentos, con solamente una empresa. Y ahí se produce un movimiento de algunos países europeos, Francia, Alemania, se suman España e Italia y escriben a la Comisión Europea y proponen que haya una medida de urgencia contra estas grandes tecnológicas. El problema es que esta historia del establecimiento, de no tener una presencia física o de dónde te toca pagar impuestos, es verdad que es mucho más agresivo, mucho más bestia con las grandes tecnológicas, con Google, con Facebook, etcétera. En realidad afecta a todas las empresas. Afecta también, por ejemplo, a cómo vende Zara su actividad comercial online desde Irlanda, salvo la que tiene que ver con España, afecta a toda la economía. Cada vez se ha producido una digitalización más grande de la economía. Entonces, la Comisión Europea, cuando presenta este paquete la semana pasada, se da cuenta de que hace falta casi reinventar el modelo del sistema fiscal y reinventar los criterios sobre dónde hay que pagar impuestos. Entonces, esta es una agenda de largo plazo, hay que construir esa agenda. Sí, pero en el corto plazo no podemos esperar y no podemos seguir dejando que esas grandes tecnológicas se vayan sin pagar impuestos. Entonces, como no podemos exigirles un porcentaje sobre sus beneficios porque no tienen teóricamente beneficios en el país, lo que hacen es hacer una propuesta de pagar un 3% sobre el volumen de actividad, sobre la facturación. Eso es un cambio conceptual muy grande en el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades se paga sobre el beneficio. Lo que la Comisión está diciendo es, no nos sirve y proponemos que estas empresas estén pagando un impuesto de sociedades complementario sobre su volumen de actividad. Y podrá afectar aproximadamente unas 120, 150 empresas y generar más o menos unos 5.000 millones en el marco europeo. Con esto lo que quiero deciros es que se está produciendo también una agenda de reformas que reconoce que las leyes que tenemos en estos momentos son insuficientes y se quedan muy cortas frente a la sofisticación de los modelos que se están produciendo con la digitalización de la economía. Siguiente. Y ya para terminar, un avance que se ha producido en la agenda de gobernanza mundial. ¿Quién hace las reglas? Nuestro objetivo fundamental era conseguir que se cree el organismo fiscal internacional bajo el paraguas de Naciones Unidas. No hemos conseguido llegar todavía a este paso porque no hay ni siquiera unanimidad entre los países que están dentro de Naciones Unidas. Pero sí hemos conseguido que se cree lo que se llama la Plataforma para la Colaboración de Cuestiones Fiscales, que obliga, es un mandato del G20 y obliga al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a Naciones Unidas y a la OCDE a trabajar juntos
para establecer marcos que mejoren la colaboración entre ellas a la hora de establecer las reglas fiscales internacionales y, sobre todo, que tengan un impacto positivo en los países en desarrollo. La primera conferencia fue en febrero de este año y como veis, el objetivo era hablemos de lo que tiene que ver la fiscalidad internacional con los objetivos de desarrollo sostenible. Y hay un reconocimiento también de que esta agenda es necesaria para cumplir los ODS. Y no es perfecta, es una plataforma en la que todavía no queda muy claro qué se va a producir, etcétera, pero es un paso que nos funciona mejor que el hecho de tener solamente a la OCDE sola liderando todas las reformas. Al menos ahora tienen que generar un consenso entre las 4 instituciones. Siguiente. Y 2 cositas para terminar, para que veáis el impacto que hemos tenido. Cuando publicamos nuestros reactivos sobre la lista negra de los paraísos fiscales, hasta el propio comisario Moscovici, que es el comisario europeo de Asuntos Fiscales, estuvo retuiteando todos los avances que habíamos, los comentarios, las reacciones que teníamos. Así que para nosotros esto nos ha generado un nivel de visibilidad muy alto y puedo deciros, somos la única organización que ha estado trabajando sobre esta constitución de listas negras, más la transparencia, los indicadores, los criterios, más la parte de transparencia en los compromisos de los distintos países. Por eso estoy muy contenta también de los avances que hemos conseguido, porque tienen mucho que ver con el trabajo que hemos hecho. Y justo por eso, solo para terminar, este año, por si no os acordáis, para que tengamos un momento de orgullo patrio, Euronews, que es un portal de noticias europeo, nos eligió como personalidad del año de 2017 justamente por esta campaña sobre los listados de paraísos fiscales, justamente por la objetividad que hayamos tenido y no ceder ante las presiones políticas. Esto lo dicen ellos, además, ni siquiera nos presentamos nosotros. Pero sí quiero que veáis que hemos tenido un papel muy fuerte, hemos contribuido mucho en lograr todos estos objetivos. Bueno, después hay un montón de diapos, si queréis, con algunos de los datos, pero los he dejado ahí para que os sirvan de fondo. Sí, hemos conseguido esos 742.000 firmas a nivel mundial contra los paraísos fiscales. De estas diría que unas 300.000 son nuestras, son de España, así que también bueno, tenemos un peso muy importante en la contribución de Oxfam a tener una visibilidad muy grande en toda esta lucha contra los paraísos fiscales. Nada, a partir de aquí ya son datos, los he dejado ahí por si os sirven y os pueden ser útiles a la hora bueno, para que no tengáis que andar buscando ni buceando entre todos los informes que tenemos. Y ya está. Bueno, pues muchísimas gracias, Susana. Si hay preguntas, por favor, abrir el micrófono y hacer las preguntas a Susana. Nadie se va a atrever ahora a hacer preguntas. Aquí pues mientras, si no, pues ya tomo como el indio de la pregunta. En esto último, cuando decías que se habían comprometido que se habían comprometido a las más de 100 reformas, ¿hay un marco de tiempo? Antes de fin de año, entre 2018 y 2019. O sea, que sí que hay un tiempo para... Sí. Y algo en lo que estamos trabajando es justamente ahora en revisar todas las cartas que se han enviado a los países, porque la de Suiza no es igual que la de Jersey, por ejemplo, ni es igual que la de Túnez, y estamos revisando todo lo que la Unión Europea ha pedido y todo a lo que se han comprometido los países para ver si después, a finales de año, podemos hacer un seguimiento de realmente qué se ha cambiado. Pero si no tenemos esa información no podemos ni hacer el seguimiento. Y en diciembre el Código de Conducta, o sea, de hecho yo estuve también en una reunión aquí con el Gobierno, con la Administración Tributaria, con la Dirección General de Tributos, y nadie se daba esas cartas si la Unión Europea y los gobiernos no se comprometían. Y que conseguimos que hubiera un movimiento de presión política y de opinión pública para que esas cartas se hicieran públicas. Pero eso es como decirse, ¿cómo diría? Si nosotros estamos pidiendo una ley contra la evasión fiscal, significaría todo el paquete de reformas que el gobierno tendría que poner en marcha en esa ley contra la evasión fiscal. Pues con eso tenemos lo mismo.
sabemos lo que el gobierno de Túnez se ha comprometido y es un paquete a lo mejor además de 10 reformas que tienen que ver con estas zonas francas, con otras medidas, etc. Así que nos da una capacidad de trabajo muy grande para ver si realmente están teniendo todavía prácticas que sean agresivas o no. Por eso digo que si nos fijamos solamente en la lista negra es muy decepcionante, si nos fijamos en la lista gris es un paso enorme, que nunca hemos tenido un movimiento de reformas tan grandes como la que hay ahora. Ahora, lo que no sabemos es si el análisis que hará la Unión Europea a fin de año será un ejercicio diplomático o será objetivo. Pero si no tenemos las cartas, no lo podemos valorar. Ahora con las cartas ya podemos valorar realmente. Podremos ver qué es lo que hace Panamá, etcétera. El de Panamá es bonito también, para que, si tenéis curiosidad, en la presentación vienen los links, si tenéis un ratito, bueno, es un ejercicio bonito el ver todos los compromisos. Pero también os lo he puesto los links para que veáis las cartas y todo, y veáis que son, en algunos casos no son muy potentes, pero en otros son bastante potentes y bastante completos. Soy Patricia. Hola. Hola, tengo una pregunta que es un poquito más trascendental. O sea, ¿esto cómo lo trabajáis? O sea, te llama el señor Moscovic y te dice, hola, quiero hablar contigo, o sea, ¿cómo hacéis todo este trabajo? ¿Te sientas en la puerta del señor y esperas a que llegue y entonces le presentas tu idea? ¿O cómo funcionáis en cuanto al lobby? Pues mis encantos personales. Depende. O sea, ahora, por ejemplo, hemos conseguido que la Comisión Europea nos llame directamente para contarnos todo lo que estaba trabajando sobre la economía digital y contarnos su propuesta. Es decir, ya no siempre necesitamos llamar nosotros, sino que nos hemos convertido en un interlocutor suficientemente reconocido y con criterio como para que la Comisión Europea nos llame. Igual con la OCDE, nos han propuesto una reunión a mediados de abril para contarnos algo que no sabíamos ni que existía, todo este nuevo análisis que están haciendo para crear una lista que se acerque más a la de la Unión Europea, cómo empezar a trabajar. Y es una reunión, es un grupo de trabajo. Entonces, hay momentos cuando hemos conseguido convertirnos en un interlocutor muy potente que nos llaman y todo. Ahora, para llamar tienes que existir, o sea, para que nos llamen tienes que existir y tienes que existir en los medios de comunicación y tienes que existir en los espacios de lobby. Entonces, por eso publicamos los informes. Cuando lanzamos un informe, hay todo un trabajo previo que es contactar con todos los niveles de gobierno en la Unión Europea que pueden tener una importancia. El Parlamento Europeo en una fase de decisión, la Comisión Europea en otra fase y los distintos gobiernos de la Unión Europea de forma coordinada, porque tienen que votarla, en otra fase. Entonces, con el equipo de Oxfam vamos trabajando todos los interlocutores para poder trasladarles nuestras peticiones. Si eso no lo hacemos con un impacto mediático adecuado, nos tendrán menos en cuenta. Entonces, el juego está en estar presente de una forma muy regular, participar en reuniones, hacerles presentaciones, reaccionar a las cosas que ellos plantean, pero identificar una cosa y un momento específico sobre el que nos jugamos todas las cartas. Y nosotros nos la jugamos en el mes de noviembre cuando publicamos el informe de lo que pensábamos tenía que ser la lista negra de paraísos fiscales. Pero nos lo jugamos un año antes y creo que ahí fue donde nos anticipamos mejor cuando publicamos el informe Las guerras fiscales, donde ya creamos una lista de lo que serían los 15 paraísos fiscales más agresivos del mundo. ¿Por qué publicamos aquel informe en aquel momento, en diciembre de 2016? Sí. Porque queríamos influir sobre los criterios, queríamos crear una agenda, cambiar la percepción política del debate sobre lo que era la lista de paraísos fiscales. Entonces, para poder crear ese estado de opinión y tener un impacto potente, desarrollamos una metodología que era nuestra metodología, buscando con toda la información pública, analizamos más de 90 países para llegar a una lista que eran los 15 paraísos fiscales más agresivos. Entonces, es un informe que combina dos cosas. Una metodología muy potente, muy técnica, donde revisamos un montón de indicadores
donde buscamos esos indicadores también en un montón de webs disponibles, pero todo eso nos ayuda, una, a explicar que no pueden ser solamente la transparencia, y dos, que nos permite crear un mensaje macarra, si queréis, una frase sencilla que es los 15 paraísos fiscales más agresivos del mundo. Cuando lanzamos ese informe, yo creo que los 15 ministerios de economía de los 15 países, no, de 14, porque Hong Kong no reaccionó, 14 nos escribieron, hicieron cartas públicas y todo, diciendo que Oxfam se equivocaba. Esto es hace año y medio solamente. Entonces, en aquel momento nosotros queríamos realmente incluir. Entonces, conseguimos con aquel informe generar estado de opinión, presentarlo a la Comisión Europea, presentarlo en el Parlamento Europeo, presentarlo en espacios de debate académico, presentarlo a los distintos gobiernos y hablar de por qué la agenda de paraísos fiscales se tenía que construir en base a criterios de agresividad y no solamente de transparencia. Y nos dio una reputación muy fuerte de análisis, pero también de actor político. Entonces, hicimos esa identificación y el paso siguiente, el proceso al que queríamos influir, era la lista negra de la Unión Europea, porque además iba a tener un impacto en la Unión Europea, en la OCDE y en los países en los que estábamos presentes. Entonces, lo mismo, identificamos un momento políticamente potente donde sabemos que va a haber un impacto y encima era justo después de los Paradise Papers, o sea que se iban sumando muchas cosas. Y lo mismo, un informe público, pero que luego, o sea, un informe mediático, pero que luego vamos presentando a todos los niveles de gobierno. Y así, es decir, con esa combinación de presencia en la opinión pública, presencia en la ciudadanía, presencia con los distintos actores políticos, debate con los académicos, etcétera, es como vamos generando nuestra reputación. Y lo mismo ahora, pues ahora cada vez que se están presentando las distintas propuestas, nosotros somos ya un actor reconocido porque hemos hecho bien, nos hemos anticipado y nos hemos especializado, si queréis, en este trabajo sobre paraísos fiscales. Ahora, hace falta estar presente en todos los, por ejemplo, con la OCDE, no sé a cuántas reuniones al año vamos con la OCDE. Algunas son más grandes, otras son más pequeñas. La cuestión es que te vean participar y que te vean también como un actor que es capaz de conseguir información de las distintas fuentes e influir sobre las distintas fuentes. Hay reuniones en las que estamos con la OCDE, pero también con países en desarrollo. Tenemos reuniones con los países en desarrollo por otro lado. La cuestión es poder conseguir mucha información de forma coordinada entre las distintas fuentes para hacernos una opinión y poder a partir de ahí desarrollar nuestra visión de cuál es el proceso, de qué se está cociendo también. Por ejemplo, cuando la OCDE presentó al mismo tiempo que la Comisión Europea una propuesta sobre la fiscalidad digital, pues la OCDE dijo que esto había sido validado por los 113 países, 113 países, entre ellos muchos países en desarrollo, que forman parte del proceso de implementación de BEPS. Nosotros ya habíamos estado unas semanas antes con algunos de esos gobiernos que nos habían dicho que la discusión habían sido 10 minutos, que sí, que habían estado en la sala, pero que nadie tenía capacidad. Pues eso nos permite ahora identificar que tenemos que trabajar para hacer visible que los países en desarrollo no están activos en esta agenda. Pero si no vamos abriendo esas puertas o ese diálogo con los propios países, al final es un poco te tienes que fiar de lo que escuchas en la reunión. No sé si esto te contesta. Más que de sobra, qué brutal. Hola, yo soy María José. Bueno, en primer lugar, enhorabuena también por el trabajo y los logros, los pequeños avances que son muy grandes que se van obteniendo. Tengo dos preguntas. Una es en relación a las sanciones que has nombrado. Si hay algún avance en este sentido, tanto para los países de la Unión Europea con prácticas agresivas que ya he identificado y que ya has comentado, como para los que están en la lista negra o gris, ¿no? Eso por un lado. Y luego, respecto a España, yo creo que, bueno, si no estoy mal informada, también hay un listado, ¿no?, de paraísos fiscales, una lista negra española. Mi pregunta es si esta lista se realiza también con los mismos criterios de la Unión Europea. ¿Vale? Y si en las actividades que hagamos aquí de incidencia, que bueno, con la implementación de la iniciativa Zona Libre de Paraísos Fiscales sobre todo, ¿por qué lista nos vamos a regir nosotros? Gracias. Qué bien, porque son las dos cosas que se me habían olvidado. Uno, las sanciones. En realidad todavía no está muy claro qué tipo de sanciones se van a aplicar. Nosotros también ahí tenemos un poco de problema,
porque no queremos que haya sanciones a países en desarrollo. Es decir, si Namibia está en la lista de paraísos fiscales, no queremos que se le apliquen sanciones porque todavía empeoraría más la situación de un país como Namibia. Entonces, una de las cosas que la Unión Europea está haciendo casi bien es, aunque da margen a los países para que apliquen las sanciones que quieran, las sanciones que están dirigidas desde el propio ámbito europeo tienen que ver con que no se puedan conceder fondos públicos a empresas que están, a países o a operaciones que están en paraísos fiscales, quitando los países en desarrollo. Es decir, que hay una cláusula de excepción que impide que un país como Namibia o Túnez, si volviera a estar, estuviera penalizada por estas prácticas. Que es un criterio muy interesante porque esto supone que el Banco Europeo de Inversiones, es decir, que no llega a ser todavía un criterio de contratación pública con criterios de responsabilidad fiscal, pero sí está limitando la posibilidad de que haya fondos públicos de financiación pública de la Unión Europea que vayan directamente a esos paraísos fiscales. Entonces, es interesante porque aquí, uniendo esto a zonas libres de paraísos fiscales, nos empieza a avanzar, es una agenda que empieza a avanzar en la elección. Es decir, que hay un reconocimiento que es una incoherencia absoluta, que haya una financiación pública a países que además tienen unas prácticas fiscales poco responsables. Y que no es del todo todavía un marco de contratación pública fiscalmente responsable, pero sí al menos impediría que la financiación de la Unión Europea vaya a esos paraísos fiscales, que por otro lado son fuentes, son vías para robar beneficios o impuestos a los otros países. En el caso de España, España se ha comprometido, además justamente con la ley de contratación pública, si os acordáis, no se consiguió que se incorporaran las enmiendas de responsabilidad fiscal, pero sí con esta ley de contratación pública, España se ha comprometido a revisar la lista de paraísos fiscales española. Hasta ahora, España tenía una lista basada en el Real Decreto del año 98, que decidió en aquel momento qué países y cuáles no estaban en esa lista. En aquel momento, países como Suiza ni siquiera estaban. Pero el criterio que estaba aplicando era el de la transparencia, muy parecido al principio, si queréis, de la OCDE. Entonces, para que un país saliera de la lista negra de paraísos fiscales española, bastaba con que firmara un convenio de intercambio de información, bajo demanda. Por ejemplo, Panamá firmó este convenio de intercambio de información bajo demanda con España, es decir, si España, la Administración Tributaria Española solicita a la Administración Tributaria de Panamá información sobre residentes españoles allí y aporta las pruebas de la sospecha que tiene, la Administración de Panamá tendría que responder a España y darle toda la información. Lo mismo con Andorra, que se recuerda a otros casos. Pero no ha habido ninguna revisión de esta lista, ni de si esos convenios se estaban aplicando, ni si realmente los otros países estaban dando información con España, ni nada. Entonces, realmente era más fácil salir de la lista que volver a la lista negra de paraísos fiscales españoles. Entonces, ahora que tiene que revisarlo, el problema es con qué criterios van a aplicarlo y cómo lo construyen. Entonces, es difícil que España diseñe criterios que sean diferentes de estos nuevos de la Unión Europea. Es muy probable que sean los mismos 3 criterios. Pero lo que sí es muy probable es que los vaya a aplicar de una forma mucho más creativa. ¿Por qué? Porque hay países que son de riesgo para España que no están en la lista negra europea. Por eso no podemos tampoco, si la lista negra europea tiene 9 países, no podemos pedir que esos 9 sean solamente la lista española y no vamos a conseguir que los 9 más los 62 que están en la lista gris sea la lista española. Pero España va a hacer una lista que estará un poco a caballo entre la negra y la gris. No sé ni por lo menos cómo se llama. Pero tiene que pensar que hay países como Gibraltar, territorios como Gibraltar, que son de riesgo para España y quiere que estén en la lista negra de paraísos fiscales. Curazao. Hay otras jurisdicciones así que España quiere que estén en su lista negra. Entonces, la cuestión ahora está en la fase de pensar cómo va a ser esa lista. Y eso nos da una agenda de reformas importante. Es decir, lo que queremos ahora es que el gobierno español diseñe una lista negra utilizando criterios que no sean solamente los de transparencia, pero que sea un resultado de una lista negra más amplia que la europea que permita también aplicar sanciones. Y entre estas sanciones podrían estar
la utilización de fondos públicos, la contratación pública, etc. ¿Y hay fecha para que...? Antes de final de año. ¿Y ahí también se está haciendo una labor de incidencia? Sí. No sé si con más o con menos éxito, pero yo todos los que veo les doy la lata con lo mismo. Pero lo mismo, es decir, muchos de los actores españoles con los que nos vamos a reunir en la Dirección General de Tributos, etcétera, son aquellos que están participando también en los procesos europeos. Así que para nosotros, para mí son dos agendas que van juntas. Incluso en la agenda de la OCDE nos encontramos con las mismas personas en los mismos espacios. Pues cuanta mayor legitimidad tenemos con nuestra acción europea o internacional, más fuerza tenemos a la hora de ir como interlocutor a cualquiera de estos actores. Por ejemplo, en esta conferencia de febrero, Winnie estaba invitada al primer panel del primer día. En esta sala, que había 500 personas, de representantes de gobierno sobre todo, también había representantes de la Administración Tributaria Española. Y Winnie era una de las primeras en hablar, así que nos genera también, nos ayuda a estar presentes en los nuevos espacios. Pero sí, ahora una de las prioridades para nosotros es conseguir que la lista española sea más ambiciosa que la lista negra europea. ¿Y se sabe si hay más países que están en este proceso de revisión de sus propias listas negras? Francia, por ejemplo, también está revisándolo, Alemania también está revisándolo. Francia, y además también estamos trabajando muy activamente, Francia tiene menos problemas porque tiene una lista muy pequeñita, entonces para Francia solo puede ser positivo el utilizar los criterios europeos y la lista negra europea, pero para países como España o como Italia es un problema. Pero sí, si en realidad la Unión Europea no te obliga ahora a utilizar directamente esa lista, pero lo lógico sería que en un plazo de tiempo más o menos corto todos los países europeos utilizaran la lista negra europea. Y eso es muy probable que pase porque, como decía, es importante también que entendamos en qué nivel, dónde se están dando esas discusiones. Y como decía, la lista negra son los gobiernos las que la han constituido, no es la Comisión. No puede decir, es que la Comisión no. Son expertos que cada uno de los gobiernos ha designado para estar trabajando con expertos de los distintos países y haciendo el análisis de la revisión de las prácticas de todos los demás países, de los 92 que analizaron en un principio. O sea, aquí no pueden decir que no han participado. Todo esto está en total consenso con las posiciones de los países. De ahí que realmente se suponga que esta lista tenga que ser hacia donde vayamos a avanzar. Y es donde es interesante el papel que la Comisión Europea, la Comisión siempre ha dicho que esta lista no funciona porque no se analizan los países europeos. El comisario Moscovici se ha hecho más activista casi que nosotros. Si tenéis un rato en Twitter, mirad los vídeos que hace y todo, son súper cortitos, 30 segundos muchas veces, pero son, o sea, no sé, deberíamos de mirarlos incluso nosotros porque hacen pildoritas muy cortas y muy claras con mensajes ahí muy campañeros. Entonces, la Comisión ha pegado un órdago realmente, si queréis, a los estados para decirles, bueno, está muy bien lo que habéis hecho, pero no es suficiente y no os vamos a perdonar que los propios estados europeos jueguen una liga diferente. Así que esa competencia que hay entre los gobiernos y la Comisión Europea está funcionando también en nuestro favor. Pues, eso, bueno, por último, Susana, entonces te iba a decir, en realidad, lo ideal sería que dejasen de existir las listas por países y que hubiera solamente una lista que fuese la de la Unión Europea. ¿Es a eso lo que tendríamos que focalizar? Claro, sí, pero eso sería posible si la lista negra de la Unión Europea realmente fuera... No, que incluyese los países de la Unión Europea, ¿no? Como esta denuncia que ha hecho, ¿no?, la Comisión de estos 7 países. Pero en la lista negra de la Unión Europea no tenemos ni Panamá, ni Suiza, ni las Islas Caimán, tenemos solamente las Islas Vírgenes Británicas. Entonces, yo no recomiendo que ahora digamos España debería de adoptar la lista negra de la Unión Europea porque es muy corta, es muy limitada. Pero España debería de construir una lista negra basándose en los criterios de la Unión Europea y siendo más ambiciosa, sí. Vale. Pero lo que sí quiero también, os quería contar, y en realidad es por lo que venía, es porque es verdad que en muchos sitios vemos un análisis muy simplista diciendo que la lista negra de la Unión Europea es un proceso muy politizado, muy oscuro y en el que no están ni los países europeos y se ha quedado prácticamente en nada. Y es verdad, pero tenéis que ver también la realidad de esta lista gris.
Y eso está generando un movimiento de reformas que ni la propia OCDE ni OCDE habían conseguido. O sea, hay que esperar al final de año realmente para ver si esta reforma se compromete, pero está consiguiendo que Suiza se comprometa a reformas, que Hong Kong se comprometa a reformas, que un montón de países tengan que revisar sus prácticas para tener modelos fiscales menos agresivos. Y eso, en el fondo, si pensamos, la lista negra no es más que una herramienta para conseguir un modelo fiscal internacional que no esté basado en la competitividad, en la competencia. No, pues pensando en eso, si es una herramienta, la lista gris es un paso fundamental. Yo tenía otra pregunta. En esta Semana Internacional de la Lucha, que ¿hay alguna agenda, hay cosas? Porque yo he estado bicheando ahí en internet, pero la verdad es que no he encontrado nada. ¿Hay acciones, hay cosas que se estén pensando para hacer a nivel europeo o internacional? Yo creo que hay menos agenda europea porque por desgracia no tenemos el mismo grupo de trabajo que teníamos antes, la misma plataforma. Sí que hay iniciativas en los distintos países. Yo creo que lo que están es menos coordinadas. ¿Vale? Pero en muchos países, en estas semanas, muchos de nuestros colegas han estado este fin de semana también en debates. Por ejemplo, Johan, el de la oficina de Bruselas, ha estado con los chicos del Sudai, nunca sé cómo se llama, el periódico es alemán, con el que saltó lo de los Panama Papers, por ejemplo, en un panel. O sea, que estos días se vuelven a activar un montón de debates, de conferencias y todo, igual que aquí. Lo que creo es que tenemos menos sensación de que esto está como una semana de acción global, porque no hay un espacio entre nosotros, entre organizaciones de la sociedad civil, para coordinar todas las iniciativas. Pero sí que hay un montón de actos y de eventos. Vale, pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a cortarlo, llevamos 1 hora y media. ¿Ya? Sí. Bueno, hemos empezado un poco más tarde, pero bueno, son las 5:30 en ese momento. Pues muchísimas gracias, Susana, por todas las explicaciones. Que tengáis también, si no me escribís, ¿no? Vale, yo acabo de colgar el PowerPoint que nos ha pasado Susana en Reaccionamos, o sea que a partir de ahí lo podemos consultar y estamos grabando esta teleconferencia. Muchísimas gracias, Susana. Un beso muy fuerte y buenas vacaciones a todo el mundo. Eso, gracias. Y buena semana de acción global cuando volvamos. Hasta luego, adiós. A mí se me ha quedado preguntas.